Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz y escucha bajo tu propia responsabilidad. A lo largo de la historia han existido secretos militares que permanecieron ocultos durante décadas. Algunos terminaron siendo desclasificados, otros jamás pudieron demostrarse. Pero hay un expediente que, desde hace más de 70 años, sigue dividiendo a investigadores, historiadores y amantes del misterio. Un barco de guerra, un supuesto experimento secreto, y una historia que afirma que una nave desapareció frente a decenas de testigos. Todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Estados Unidos estaba inmerso en uno de los conflictos más importantes de la historia. Los submarinos alemanes atacaban constantemente los convoyes aliados. La Marina buscaba nuevas tecnologías para proteger sus buques. Ese contexto histórico está completamente documentado. Lo que ocurrió después es motivo de debate. Según la leyenda, el destructor de escolta USS Eldridge fue utilizado en un experimento ultrasecreto en el puerto naval de Filadelfia. El objetivo, según el relato, era generar un potente campo electromagnético alrededor del barco para volverlo invisible al radar enemigo. Algunos aseguran que el experimento fue aún más lejos, que el barco desapareció completamente de la vista durante unos instantes, y que incluso habría aparecido, por un breve tiempo, en otro puerto antes de regresar. Hasta hoy, no existe documentación oficial que confirme que eso haya sucedido. La historia permaneció prácticamente desconocida durante años, hasta que, en la década de 1950, un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Allende, comenzó a enviar cartas al investigador Morris K. Jessup. En esas cartas afirmaba haber presenciado el experimento. Describía un resplandor verdoso envolviendo al barco, marineros desorientados, y fenómenos que desafiaban cualquier explicación. Las cartas despertaron un enorme interés, pero también muchas dudas, porque Allen nunca aportó pruebas que permitieran verificar sus afirmaciones. Sin embargo, aquellas cartas fueron suficientes para dar origen a una de las leyendas militares más famosas del siglo XX. Con el paso de los años, el relato fue creciendo. Algunas versiones aseguraban que varios tripulantes sufrieron graves consecuencias. Otras afirmaban que algunos quedaron desorientados tras el supuesto experimento. Incluso surgieron historias mucho más extraordinarias sobre supuestos efectos imposibles. Ninguna de esas afirmaciones ha sido demostrada con evidencia verificable, y muchos historiadores consideran que forman parte de una leyenda que fue ampliándose con el tiempo. La Marina de los Estados Unidos negó repetidamente que ese experimento hubiera ocurrido. Además, los registros conocidos del USS Eldridge no coinciden con la versión más popular de la historia. Aún así, las preguntas nunca desaparecieron. ¿Por qué surgió una historia tan detallada? ¿Quién era realmente Carl Allen? ¿Y por qué miles de personas siguen creyendo que el gobierno ocultó la verdad? En la segunda parte, analizaremos las pruebas, las contradicciones, y descubriremos qué parte de esta historia pertenece a los archivos históricos, y cuál nació de una de las leyendas más persistentes del siglo pasado. Durante décadas, el experimento Filadelfia fue presentado como una de las mayores conspiraciones militares de la historia. Libros, documentales, programas de televisión y miles de publicaciones en Internet aseguraban que el gobierno estadounidense había logrado ocultar un experimento imposible. Pero, ¿qué dicen realmente las pruebas? Los investigadores comenzaron por analizar al protagonista de toda esta historia, Carl Allen, el hombre que afirmaba haber presenciado el supuesto experimento. Sus cartas describían un barco envuelto por un resplandor verdoso, tripulantes confundidos, y una nave que, según él, desapareció ante sus ojos. Sin embargo,
Nunca presentó fotografías, ni documentos oficiales, ni testigos independientes que confirmaran su relato. Con el paso del tiempo, muchos investigadores concluyeron que sus afirmaciones eran contradictorias y cambiaban en distintos momentos. La siguiente pregunta era inevitable. ¿Dónde estaba realmente el USS Eldridge el día en que, según la leyenda, ocurrió el experimento? Los registros históricos conocidos indican que el buque no se encontraba en Filadelfia durante la fecha más citada por la historia. Además, antiguos tripulantes declararon años después que jamás participaron en un experimento semejante. La Marina de los Estados Unidos también negó repetidamente que existiera un proyecto con esas características. Para los historiadores, esas evidencias debilitan considerablemente la versión más popular del caso. Pero el misterio no terminó allí. A pesar de las explicaciones oficiales, la leyenda siguió creciendo. Algunos afirmaban que el supuesto experimento estaba relacionado con las investigaciones sobre electromagnetismo del científico Nikola Tesla. Otros mencionaban al físico Albert Einstein y una supuesta teoría del campo unificado. Sin embargo, no existe evidencia de que ninguno de los dos participara en un proyecto como el descrito por la leyenda. Con el paso de los años, esos nombres fueron incorporándose al relato, alimentando aún más el mito. Entonces, si nunca existieron pruebas concluyentes, ¿por qué tanta gente sigue creyendo que el experimento Filadelfia ocurrió? Los especialistas en historia y psicología señalan varios factores. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos proyectos militares eran realmente secretos. Décadas después, varios de ellos fueron desclasificados. Eso hizo que muchas personas pensaran que otros experimentos aún permanecían ocultos. A esa desconfianza se sumaron novelas, películas y documentales que mezclaban hechos reales con elementos ficticios. Poco a poco, la línea entre la historia y la leyenda comenzó a desdibujarse. Hoy, más de 80 años después, no existe ninguna prueba verificable de que el USS Eldridge haya desaparecido. Tampoco de que se haya teletransportado, ni de que sus tripulantes sufrieran los fenómenos extraordinarios que describen las versiones más populares. Lo que sí está documentado es el nacimiento de una de las conspiraciones más famosas del siglo XX. Una historia que sobrevivió al paso del tiempo porque apelaba a una pregunta que sigue fascinando a millones de personas. ¿Y si el gobierno hubiera conseguido desarrollar una tecnología imposible y jamás lo hubiera admitido? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez, la verdadera fuerza de esta historia no reside en un experimento secreto, sino en nuestra tendencia a llenar los vacíos de información con las teorías más extraordinarias. Porque cuando un misterio permanece sin respuesta, la imaginación suele hacer el resto. ¿Has escuchado? Frecuencia maldita. Algunas historias nacen de los archivos. Otras, de las preguntas que nadie ha logrado responder. Hasta la próxima transmisión.